Hermanos, en esta mañana estamos agradecidos con el Señor porque su misericordia ha sido nueva hoy. Y ya la otra semana es mayo y seguimos respirando. Él se deleita en misericordia. Cuando Moisés, después del quebrantamiento del pacto por parte de Israel, que hicieron el becerro de oro, y él se indigna, se enoja, y las tablas de la ley que Dios pulió con su mano y escribió con su dedo, él las tira, las quiebra y desbarata el becerro. Dios le dice: ahora lábrate tú unas tablas y sube al monte y te daré nuevamente la ley. Y Dios se le manifiesta y él ve a Dios, dice la Biblia, y habla con él como hablar con un amigo. Y él le dice: Dios grande, temible, misericordioso, que guardas el pacto de generación en generación, eres fiel. Y él menciona varios atributos de Dios, pero él le dice: grande, temible, misericordioso. Ese es Dios. Dios es misericordia. Y por su misericordia, hermanos, no hemos sido consumidos. Por su misericordia, hoy acá, este día, tenemos el privilegio de poderle cantar congregacionalmente y hacerlo también de una manera individual. Por su misericordia estamos en pie y tenemos que agradecer a Dios por los favores recibidos de cada día. Dios quiere, desde el principio de la fundación del mundo, y si usted lee la Biblia, desde allá que creó el Edén, planta al hombre en el Edén, y ¿qué es lo que él tiene con el hombre, con Adán? Una relación. Dice la Biblia que él llegaba al huerto y buscaba a Adán y hablaba con Adán. Dios lo buscaba, Dios creando ese espacio para tener una relación, un compañerismo piadoso con el hombre. Si usted se va al final de la Biblia, la historia es la misma. Dios creando un cielo nuevo y una tierra nueva y descendiendo esa nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis 21. Dice en Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahí mismo en el 7 dice: el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios buscando al hombre, Dios reconciliando al hombre. Y qué mejor manera con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Somos justificados, hermanos. Justificados por la fe. Dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. No es por nuestros méritos, no es por lo que intentemos hacer o dejar de hacer, es por la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz, que usted y yo tenemos libre entrada al Santísimo, tenemos libre entrada a la comunión directa con Dios. Y ese es el propósito de Dios. Ustedes serán mi pueblo, dice el Señor ahí en Apocalipsis, y yo seré su Dios. Es una relación. Ahora, ¿cómo tú y yo buscamos esa relación y provocamos esa relación cada día y cada momento de nuestra vida? Porque lo necesitamos. Cuando nosotros, yo le decía esta mañana a mi esposa, es imposible que cuando no tenemos esa relación con Dios y cuando no buscamos a Dios y cuando no estamos cerca de Dios, es imposible que no adoremos. Si conocemos quién es Dios en nuestra vida, nos falta tiempo para adorarle y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Usted debe de convertirse en un adorador como consecuencia de lo que Dios ha hecho por usted, porque es deudor.
No podemos, y adoración no significa venir solamente aquí el domingo a cantarle al Señor, a levantar sus manos, a hacer la liturgia religiosa que usted quiera, sino cómo está su corazón delante del Señor. ¿Cómo está su corazón mañana cuando ande caminando en las calles del Gran San Salvador, haciendo sus negocios, haciendo sus trabajos, donde nadie lo ve? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo adora usted a Dios en el tráfico? ¿Cómo adora usted a Dios en su trabajo, en su escuela, en su universidad, en su familia? Pensemos en eso, hermanos, porque Dios, ese es el propósito, reconciliar al hombre con Él, mantenerlo cerca de Él, tener una relación con Él. Y ese era el plan original allá en el principio, con Génesis, con todos los patriarcas, luego con Israel y en Éxodo, llegando al Sinaí, cuando Dios los saca de Egipto. Y llegan al Sinaí, Dios les dice: miren atrás lo que hice con esos egipcios, miren atrás lo que hice con su pecado, lo que hice con su lujuria, lo que hice con su dolor, lo que hice con su necesidad, lo que hice con su afrenta. Miren atrás lo que hice con esos egipcios. Los acabé, los sepulté, los ahogué en el mar. Pero ¿qué dice el Señor? Y a ustedes los atraje a mí sobre alas de águilas. Dios nos atrajo, Dios salió a buscarnos. Usted no buscó a Dios, Dios salió a buscarlo y lo encontró primero en la horrenda soledad de su oscuridad y su desierto. Dios lo buscó. Dios es esa mujer con las 10 monedas, una perdida, 9 guardadas, pero le da vuelta a la casa para encontrar la moneda que se perdió. Es ese pastor dejando 99 ovejas por ir a buscar una que le hace falta y la tiene que rescatar. Es ese hijo pródigo volviendo a casa. Dios reconciliando a la humanidad. A Israel se lo dijo: yo quiero una relación con ustedes. Vean lo que hice con su pecado, vean lo que hice atrás con su dolor, vean lo que hice con esos egipcios que los esclavizaban. Los destruí, los vencí. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Los he atraído a mí sobre alas de águila para que sean pueblo de mi exclusiva posesión, para que sean un reino de sacerdotes y gente santa, para que gobiernen sobre toda la tierra, dice el Señor, porque mía es toda la tierra. Pero ¿qué dijo Israel? No queremos. Nos da miedo, nos da susto la santidad tuya, no queremos. Y el pueblo decidió. Ahora, ese era el antiguo pacto, Hebreos 12, usted conoce muy bien Hebreos 12. El paralelo que se hace entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? No nos habemos acercado a un monte santo que humeaba, que tiraba centellas y relámpagos y que asustaba a cualquiera que lo miraba. El mismo Moisés decía: estoy asustado y temblando. Y habían límites, y cualquiera que traspasara esos límites era ¿qué? Atravesado por dardo, apedreado y muerto en el acto. Ese era el antiguo pacto. Pero ¿qué dice el escritor? Ustedes no se han acercado a un monte que humeaba y tiraba humo y tiraba rayos y centellas. Se han acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Se han acercado al mediador del nuevo pacto, a los primogénitos hechos santos por la sangre del Cordero. No es en nuestras fuerzas, hermano. No es en su inteligencia o en su experiencia. Es por la sangre del Cordero. En ese pacto estamos, en esa congregación de los justos, en la congregación de los millares de ángeles. A ese pacto, a ese nuevo pacto nos ha acercado el Señor a través del sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cómo está nuestra vida hoy para depender absolutamente e incondicionalmente de la sangre de Jesús, de la redención, de la salvación y de todo lo que Él nos ha dado en su sacrificio? En su luz, dice el salmista, veremos la luz. En su luz hemos visto luz.
Estábamos en tinieblas y oscuridad, y esa horrenda soledad del desierto nos abrumaba, pero Dios nos dio luz en esta oscuridad. Eso dice Pedro. Antes eran tinieblas, antes no eran pueblo, mas ahora son pueblo. Y han pasado de tinieblas a luz admirable. ¿Para qué? Porque eso tiene un propósito. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Ahí estamos, hermanos, qué alto privilegio. Pero ¿cómo estás tú en esta mañana? ¿Cuál es el problema que te abruma? ¿Qué es lo que te mina el gozo, que es tu fortaleza? ¿Te has acercado al Señor con confianza? Habla, Moisés, con Él, no nosotros, para que no muramos. Y después de que el pueblo no quiso y dijeron, de lejos vamos a ver, desde nuestras tiendas vamos a ver, cuando Dios les estaba dando la oportunidad a toda la congregación, les dijo a ustedes, vean lo que les hice allá atrás, les maté su oprobio, les aniquilé a su enemigo y los he atraído a mí. Él hizo todo sobre alas de águila. Pero el pueblo dijo, no queremos. Entonces Dios va a crear una nueva estrategia, porque Dios sigue buscando a su oveja, Dios sigue buscando a sus hijos. Y le dice a Moisés, escoge 70 ancianos, más 3, que van a traspasar los límites y van a entrar a la tierra prohibida, donde está mi presencia, donde está mi Shekinah. Y entran estos hombres, vámonos a Éxodo 24, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Van a traspasar el límite. ¿Cuántos van a entrar? 74. Moisés más 73 más. Pero hay alguien que no se menciona en este momento, y es Josué. Josué todavía se queda en el límite. En el segundo grupo que Dios invita hay 73 más Moisés. Y dice, eso lo prediqué la vez pasada, pasaron el límite, ¿y qué vieron del otro lado al pasar el límite? Un suelo de zafiro, un enchapado de zafiro, y dice la Biblia que era celeste, era apacible como el mar quieto, como el cielo quieto, y sobre ese piso de zafiro, Dios le sirvió la mesa a 73 más Moisés. Y dice la Biblia 2 veces que vieron a Dios, comieron y bebieron. Vieron a Dios, comieron y bebieron. Dios les sirvió la mesa. Escogidos por Moisés y 3 que llamó por nombre. ¿No nos ha pasado a nosotros a veces esas cosas? En esos momentos emocionalistas que tenemos o sublimes de ver la santidad de Dios, de olerla, de percibirla, de estar ahí, pero no hay una transformación del corazón. Dios nos sirve la mesa, pero esa mesa debe de ser el comer con Dios, tener comunión con Dios debe de transformar mi vida. Debe de haber una transformación. Lázaro fue levantado de la tumba y resucitado, y no tenía esa transformación, ni la tuvo tampoco Marta, por ser diaconisa, tan ocupada en sus quehaceres, en sus afanes. Quien vio a Dios y quien vio la dimensión de lo que Dios le quería revelar era María. María aprendió a adorar. María traspasó los límites y sabía cuál era el momento. Y cuando toda la religión en turno la criticó, cuando la misma gente y los mismos vecinos y amigos la criticaron, Jesús calla a esta gente y que le dice: ella ha escogido la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. ¿Cuál parte has escogido tú
en esta vida cristiana que llevas. Dios te sirve la mesa, dice el salmista, en presencia de mis angustias, dice David, aderezas la mesa. Me unges la copa con aceite, me unges y mi cabeza rebosa. Dios nos sirve la mesa y eso lo hemos experimentado en presencia de nuestras angustias. Pero más allá de servirnos la mesa, de comer y de aprender a intentar tener esa comunión con Dios, ¿qué tanto transformo mi mente y mi corazón para entender que Dios sigue sentado en su trono? Y a pesar de lo que me está pasando, Dios es fiel. Porque eso se aprende en la intimidad, hermanos. En la horrenda soledad de tu desierto, Dios te revela nombres nuevos que tú no conoces, porque ni la religión, ni los libros, ni nada escrito te los revela, sino el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú caminas con Dios en medio de tu desierto, en medio de tu necesidad, Dios se va revelando de maneras sorprendentes y de maneras nuevas, porque el Dios al que le hemos cantado en esta mañana es un Dios de novedades. Eso dice Romanos. Le servimos al Dios de las novedades, al Dios de las cosas nuevas. ¿Por qué voy a seguir viviendo de glorias pasadas cuando Dios hace camino nuevo hoy? ¿Por qué voy a seguir añorando los años de mi juventud y los años aquellos en los que Dios me preparó para que ahora sea pan partido y vino derramado para el que necesita, para el hambriento y para el sediento? ¿Por qué me vuelvo tan parásito espiritualmente hablando, en que dependo de que otros me den y yo no doy nada? Cuando tú estás apto, porque Dios dijo en su plan original, los he hecho reino de sacerdotes y gente santa, y los he puesto sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Es para que ministremos, es para que nos gastemos por los otros, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Qué pasó con Israel? No quisieron. ¿Qué pasa con Iglesia Maranata? ¿Cómo estamos, Iglesia Maranata? Vea los resultados, vea sus acciones, veo las mías y también me las evalúo, porque esto es personal. Ay, no, pero el otro está peor que yo. No, ¿cómo estoy yo? Dios no va a venirte a preguntar por tu vecino, ni siquiera por tu mujer. Va a preguntarte a vos cómo estás. Esto es personal, esto es entre Dios y vos. Y Dios te va a preguntar y te va a pedir cuentas a ti. Ahí estaba el pueblo, 73 más Moisés, comiendo de la mesa servida de Dios, bebiendo y vieron a Dios. Y en medio del banquete, Dios le habla a Moisés. Ahora sí. Éxodo 24, 12. Entonces, acaba de pasar esta comida, acaba de pasar este banquete. Vea lo que dice el 11. Mas no extendió la mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. No a los príncipes, no a los jovencitos. Invitó a 70 ancianos y a 3 líderes por nombres, que por cierto eran levitas. Entonces, 12. Jehová dijo a Moisés: sube a mí, mire, sube a mí, ven a mí, Moisés, al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadme aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Aquí aparece Josué. Dios le dijo: levántate, ahora pasa a otro nivel, sube a la cima, porque te voy a dar la ley, te voy a dar los preceptos que van a cuidar de mi pueblo, que van a proteger a mi pueblo. Ustedes se quedan acá, de hecho bajen, y si hay problemas en el pueblo, ahí tienen a Hur y tienen a Aarón para que los juzguen y para que organicen el pueblo. Pero dice la Biblia que se levantó ¿quién? Moisés, y con él ¿quién? Su servidor, Josué. Y él habla en plural cuando dice:
Iremos y después volveremos. Incluye a Josué. Él lleva a Josué hasta cierto límite. Josué es el siervo. Josué no es levita. Josué no es de la tribu de Leví. Josué es un siervo y Dios está viendo el corazón. Dios está viendo tus acciones. Dios cuenta y pesa tus acciones en la intención correcta del corazón. David pudo ser lo más horrible, el rey David, pero Dios le vio el corazón y el corazón de David se arrepintió y el corazón de David fue restaurado y el corazón de David fue transformado porque creyó en un pacto y en una promesa. Tú y yo estamos bajo pacto y bajo promesa. ¿Te acuerdas de ese pacto? ¿Te acuerdas de las promesas que el pacto te da? No han sido cumplidas todas todavía, pero aunque no han sido cumplidas esas promesas, ni el deseo del corazón, nuestra casa, dijo el rey, sigue firme en Dios, en la roca inamovible de nuestra salvación, porque Él hizo conmigo pacto eterno, ordenado y seguro en todo. Va a hacer florecer tu salvación y el deseo de tu corazón. Pero no desistas de lo que Dios te ha dado. Ahora se ha reducido este grupo de 73 a 2. Sube Moisés y con él Josué hasta cierto límite del lugar. ¿Y qué pasa? Se quedan más de 40 días y 40 noches en ese lugar. ¿Y qué pasa allá abajo con el pueblo? Se desesperan. Hermanos, acaban de pasar semanas de milagros del Dios poderoso que les ha liberado de la esclavitud de 400 años en Egipto. Acaban de pasar de ver milagros que usted los conoce muy bien y los podemos enumerar esta mañana, pero han sido milagro tras milagro, viendo la espada de Dios desenvainada, peleando por ellos y venciendo a su enemigo. Y eso es lo que les recuerda a él en Sinaí. Miren atrás, miren lo que hice con los egipcios y cómo los atraje a mí sobre alas de águila. No quisieron, por muchas razones, pero la primera, no conocían a Dios, no conocían el corazón paternal de Dios, no querían una relación con Dios. Habla tú, Moisés, para que nosotros no muramos. Y en ese contexto de esos 40 días que Moisés está en el desierto, inmediatamente, allá en el capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó estas cosas. Hermanos, es que no lo rogaron. Inmediatamente el pueblo le dice: haznos ídolos para adorar y para que nos lleven hacia la tierra prometida, porque este Moisés, y vean la forma despectiva, porque este Moisés, ¿saber qué se hizo? Se opuso el levita, se opuso al que Moisés le había delegado la autoridad. Bajen ustedes y si hay problema en el pueblo, Uri y Aarón resolverán los conflictos. Le dio autoridad a Moisés. ¿Por qué un líder primo, un líder en primer grado, puede ser tan pusilánime, puede ser tan falto de carácter, puede ser tan de doble ánimo? Porque no conoce a Dios. Comunión sí tuvieron, Dios la provocó, se sentaron en la mesa, comieron, dice la Biblia, comieron y bebieron y vieron a Dios, y lo menciona 2 veces en ese capítulo.
Hermanos, entonces no solo basta con venir a la iglesia a dominguear, no solo basta con servir en un ministerio. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esto es personal. Lázaro, María y Marta, 3 hermanitos viviendo en una misma casa, en la misma aldea, en el mismo lugar. Acciones diferentes. Y los 3 en la mesa. Lázaro está en la mesa con Jesús. Ha sido resucitado. El milagro es sobre Lázaro. Pero ¿quién es la que transformó su mente y su corazón? María. Y adoró. Y vamos a ver al final la parte de adoración. Tú no puedes ser un cristiano verdadero, óigame bien lo que le estoy diciendo, si en su corazón no hay adoración. No puedes, estás engañado y estás equivocado si tú no adoras a Dios en espíritu y en verdad. No se puede ser cristiano si tú no adoras al Señor. David no tenía nada. David fue sacado detrás de la majada, era el renacuajo de la familia de Isaí. Y Dios lo saca detrás, lo pone al frente y lo hace príncipe de Israel. No tenía nada. Es posible que hasta era hijo ilegítimo. Es muy posible. Pero cuando está sentado en el trono que le dio su Dios, no puede quedarse callado. Y por eso la adoración y la restauración de la alabanza de David para Dios es extravagante. Usted hace cosas extravagantes cuando ve fútbol. Usted hace cosas extravagantes cuando está con sus amigos. Usted hace cosas extravagantes cuando nadie lo ve. ¿Por qué para Dios no puede ser extravagante? ¿Por qué para Dios no puede ser atrevido y no puede ser expuesto cuando Dios le ha dado todo? Tenemos que aprender a tener un corazón como el de David. A mí que me importa lo que digan, Dios está conmigo y Dios me ha botado la muralla de Jericó que no me dejaba traspasar. Dios me habló en lo secreto y me dijo: tuya es esa tierra, cada lugar que pisare la planta de tus pies, yo te la doy y te lo entrego. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es la promesa. Tengo que adorar, tengo que aprender en la intimidad a conocer esa presencia de Dios. Y ahí en el 32, el becerro ha sido levantado. 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, vea que está todavía allá en la montaña con Moisés. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Eso le dijo Josué. 18. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerzas, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés ha bajado con Josué. Josué no se ha contaminado. Josué sigue en los límites de la Shekinah de Dios. No les ha permitido entrar todavía. Todavía no, porque es el antiguo pacto. Iglesia, nosotros si queremos ahorita mismo entramos en la presencia de Dios. Por la sangre del Cordero, no por vos ni por mí. Es por la sangre del Cordero. Nos pone el manto de justicia. Dios no ve estos harapos. Dios ve la sangre de su Hijo. Y tengo libre entrada a la presencia y a la santidad de Dios por la sangre del Cordero. Y allí se cumple la palabra de Isaías: por sus llagas hemos sido curados. El castigo de su paz fue sobre nosotros. Nos quita los pecados, nos limpia y entramos a esa santidad de Dios. Y como lo compara Hebreos, es mejor que la sangre rociada de Abel. Es la sangre de Cristo. Es el nuevo pacto. Ahora está este momento y aquí está Josué. Y Josué aprende viendo a Moisés.
siguiendo a Moisés de cerca, cargándole la maleta, cargándole el bulto. Moisés no tiene, Josué todavía no tiene liderazgo. Josué, quiero que me entienda, no es levita. Usted puede ser levita por el don que Dios le dio, los que cantan y los que ministran en esta iglesia, pero ¿cómo está su corazón? No es el don, es el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón surgen las acciones. No es tu don lo que Dios va a ver la acción de tu corazón y ministrando ese don como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Josué no era levita, pero Dios vio su corazón. David no era el que esperaba a Samuel ungir, porque no era el perfil humano que él estaba esperando. Dios le vio el corazón. Usted y yo no calificábamos ante el mundo, pero Dios vio el corazón. Y por eso estamos donde estamos. Entonces, en este punto, entre el versículo 33, 32 y 33, cuando el becerro de oro es levantado, Moisés saca el tabernáculo del campamento y lo lleva afuera. Aún aleja más la presencia de Dios del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está dolido. Más que enojado, Dios está dolido. Porque Dios nos ama con amor eterno. ¿O no pasa lo mismo con usted, papá y mamá, cuando el hijo falla? ¿No se duele su corazón? Y más cuando el hijo no se quiere arrepentir y no quiere reconocer su falta. A usted le duele el corazón. Así le duele el corazón a Dios, porque tiene un corazón paternal y un corazón amoroso. Dios está dolido y dice, por no destruirlos, saca el campamento, el tabernáculo, fuera del campamento. ¿Y qué pasa? El pueblo, sí, váyase lejos, que no queremos morir, no queremos esa cercanía con usted. Eso es religión. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios están ahí. Esos son sus atributos divinos. Es su esencia. Pero ¿qué tal la presencia manifiesta? La que yo provoco en mis oraciones, la que yo provoco en mi corazón genuino de buscar a Dios. El que hace tocar la puerta. Porque eso dice el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ábrala. Y Él entrará, dice, comerá conmigo y tendrá una relación. Es una cuestión de relación. Entonces allá en el 33 vuelven a hacer las tablas, y quiero cerrar con esto porque quiero introducir lo que es de Josué, la relación de Josué con Dios. Versículo 33, 4, 33, 3. Y no suba hombre contigo. Está volviéndole a llevar las nuevas tablas, ahora las lleva Moisés y Dios va a escribir sobre ellas. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte Sinaí y prepárate y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le habló Jehová, y llevó en su mano las tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estaba allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Subió. Y nuevamente Josué va con él. Cuando hemos aprendido en el liderazgo a ministrar y a dejarnos ser ministrados, hermanos, tenemos que traspasar al otro también la estafeta, porque nosotros no somos eternos. Ya Moisés está en un punto que también va a ser destituido por desobedecer a Dios.
en algo que aparentemente es sencillo, pero el nivel espiritual que tenía Moisés se lo demandaba. Y la idolatría de Israel no iba a permitir tener un cuerpo como el de Moisés para venerarlo antes que a Dios. Si fueron capaces de venerar un becerro, son capaces de ponerle velitas a Moisés, de ponerlo en una vitrina y comenzarlo a idolatrar. Dios se lo lleva. Entonces, en ese punto, cuando él ha fallado, Números 27:12, Moisés es destituido. Vea, somos transitorios, iglesia. No somos eternos, ni somos imprescindibles, ni necesarios. Solo es en el momento que Dios nos quiere usar por su misericordia. Número 27:12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, oiga, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. 18. Y Jehová dijo a Moisés, oiga, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Este es el momento de traspasar la autoridad a Josué. Señor, pero ¿a quién enviarás en vez de mí? Esta congregación es rebelde y esta congregación no pueden ser ovejas sin pastor. Inmediatamente, ¿qué le dice el Señor? Unge a Josué, hijo de Nun. La oración de Josué, de Moisés, es Dios de todos los espíritus. ¿Qué le dice Dios? Porque en Josué he encontrado espíritu. Esto es espiritual, iglesia. No es emocional ni es físico, es espiritual. Porque el Dios al que tú sirves es espíritu. Esto tiene que afectar tu espíritu, gobernar tu espíritu y doblegar tus emociones cuando el espíritu es conquistado. Dios de todos los espíritus, ¿a quién enviarás? Unge a Josué, hijo de Nun, porque en él hay espíritu. Y lo pondrás ante la congregación, delante de los ancianos, lo ungirás y le darás, ¿qué? Tu dignidad. ¿Nos sentimos dignos, hermanos? ¿Nos sentimos dignos en el liderazgo? ¿Nos sentimos dignos como padres? ¿Nos sentimos dignos como cónyuges? ¿Nos sentimos dignos como hijos? ¿Nos sentimos dignos como amigos, como hermanos? Y le darás de tu dignidad. ¿Por qué? Porque he visto su espíritu y hay espíritu en él. Dios va a conectar espíritu con espíritu, no tus emociones, porque las emociones se acaban en el momento de las circunstancias adversas. Las emociones te traicionan en el momento de la prueba. El espíritu se vivifica. El espíritu se vivifica en la promesa de Dios, porque el espíritu te recuerda que hay promesa. Dios escoge a Josué. Moisés es destituido por haberle fallado a Dios en instrucciones claras que le dio. Nos dice eso, hermanos, que no somos imprescindibles en esto.
que no somos sino solo necesarios cuando Dios nos quiere usar. Y nos dejamos usar. Pero Dios se va a buscar del Cordero. Y cuando nosotros no hagamos las cosas a la manera de Dios, vamos a ser destituidos. Y Dios tiene ya preparado a alguien con ese espíritu, como el de Josué, servidor, siervo de Dios. Y siempre que lo menciona la Biblia, ¿qué dice? Varón Josué, siervo de Dios, siervo de Moisés, sirviendo. Entonces es entre delegado Josué, él va a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y en el Josué capítulo 1, usted sabe cómo es la introducción y la convocatoria, y qué Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú con todo este pueblo y cruza el Jordán. El comienzo de la tierra prometida está al cruzar el Jordán. El pueblo quería seguir haciendo luto por Moisés. En su idolatría querían seguir llorando por Moisés. ¿Y qué dice Dios? Basta, mi siervo ha muerto, ahora tú levántate porque tú eres el elegido. Y lleva a este pueblo hacia la tierra prometida. Y le dice y le recuerda la promesa: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. ¿Qué promesa te ha dado Dios a ti? No la de Josué, la tuya. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Para que en el momento de la prueba te acuerdes de esa promesa, de esa palabra. Y debe de estar en la palabra. Debe de ser palabra. ¿Se acuerda del salmista? Acuérdate de la palabra dado tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me da vida. No hay otra cosa, hermanos, es la palabra, es la promesa. Pero ¿qué promesa tienes de Dios hoy, esta mañana, para pelear tus batallas esta semana? Nadie te va a poder hacer frente, le dijo a Josué. Y como estuve con Moisés, estaré contigo. Y se va a dar un momento muy interesante. Casi cerramos. Josué va a comenzar a introducir a Israel a la tierra prometida. Usted sabe cuando el Jordán se parte en dos y son pocos levitas con Josué que ven el milagro del río partirse. Las aguas no se partieron ahí mismo, se partieron río arriba y se detuvieron río arriba. Ellos pasaron en seco. El milagro solo lo vieron los que mojaron los pies en el Jordán y secaron las aguas, las partieron. Israel no vio ese milagro. No era para todos. Entonces han avanzado y ahora están en el capítulo 5 a finales. La toma de Jericó viene. ¿Cómo era Jericó? ¿Qué dice el capítulo 6 de Jericó? Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿a causa de qué? De Israel. Los rumores habían llegado de que Israel venía arrasando con todos los pueblos vecinos y ahora tocaba Jericó. Pero Israel nunca había visto murallas. Israel nunca había enfrentado murallas. Hermano, y para entender cómo eran las murallas de Jericó, eran dobles murallas, externas e internas. Eso es impresionante. Nosotros no podemos dimensionarlo. Creo que mi esposa lo dimensiona y mi hijo y los que han viajado, si han estado en las murallas de Cartagena, no son menos de 10 metros de muralla en las cuales se puede subir con carro a las murallas y hay hasta restaurantes sobre las murallas. Y la de Jericó, la primera muralla al exterior, era de 12.5 metros. Y después estaba la interior, habían dos murallas. Eso era impenetrable. ¿Y cómo iba a entrar Josué? ¿Cómo iba a entrar Josué a ese lugar? Si era impenetrable. Eran nómadas. Israel tenía 40,000 miembros en su ejército, 2 millones de gente harapienta que venía rebotando por 40 años en el desierto, cansados y asoleados y lo que sea, pero ahí estaban frente a las murallas de Jericó. ¿Y cómo iban a penetrar esas murallas? Es un imposible para el hombre, pero no para Dios. ¿Cuál es tu imposible hoy que no puedes?
enfrentar. Josué, óigame bien, Josué tuvo su muralla de doble muralla de más de 18 metros de espesor que tenía que ser derribada para entrar a Jericó. David tuvo su Goliat que tuvo que ser derrotado. Elías tuvo su Jezabel que tuvo que ser derrotada. Juan el Bautista tuvo su Salomé y su Herodes que también tuvieron que ser derrotados. Juan en Patmos tuvo un imperio romano que también tuvo que ser derrotado. ¿Cuál es tu desafío hoy? ¿Y cómo vas a exponer y cómo vas a vencer ese desafío? Josué está ante Jericó y no sabe qué hacer. Entonces se aparta. Y previo a llegar a Jericó, 5:13 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué era el duro, Josué era el jefe, Josué era el comandante del ejército de Israel. No habían perdido batalla todavía y no van a perder Jericó. 40,000 a cargo, hombres de guerra, 2 millones o más de israelitas que lo idolatraban y lo amaban y lo seguían. Batallas ganadas y un nombre ya hecho. Y cuando se encuentra a solas con el príncipe del ejército de Dios, la primera pregunta: ¿eres de ellos o de los de nosotros? Ni soy de Jericó, ni soy de Israel, soy de un tercer ejército. Nos hemos acercado, dice el libro de Hebreos, a millones de ángeles, a la congregación de los justos. Ese es el ejército que comanda Jesús. El que se apareció a Josué no es un ángel. Los ángeles no permiten que le adoren. Él se postra, dice, rostro en tierra, y adora. Y le pregunta: ¿qué he de hacer? Jericó está a las puertas. ¿Le dio estrategia? Adora. Quítate las sandalias de tus pies, porque al lugar que entraste es santo. Derrámate en mi presencia y te voy a llenar de mi estrategia. Te voy a llenar de lo que tengo para ti, porque de esto solo te saco con el poder del poderoso gigante. Quítate las sandalias de la irreverencia, quítate las sandalias de la religión, quítate las sandalias de la incredulidad, porque estás entrando a un lugar santo. Y allí Dios le despliega su estrategia. ¿Y quién pelea por Josué? El tercer ejército, el ejército de Dios. ¿Quiénes van delante dando las vueltas sobre las murallas de Jericó? Los levitas. Los levitas con los instrumentos van marcando el ritmo de la batalla de Dios. Levita, esto es una guerra. Esto no es tu don. No sean ingenuos en su proceder. Esto es una guerra y Dios se la va a demandar. Te ha dado un don en la boca, en tus cuerdas vocales. Te ha dado un don en las manos y en tu arte de tocar instrumentos. Pero esto es una guerra espiritual. El levita marca el ritmo y avanza. Si no es hasta el 7º día, en la 13ª vuelta, que van a gritar a uno solo. Y las murallas van a caer.
murallas impenetrables. ¿Era imposible para Josué? Sí. ¿Era imposible para Israel? Sí. ¿Estaban expectantes Jericó? Sí. Pero Josué hizo lo correcto. Se apartó de la congregación, se apartó del ejército, se fue a un lugar solo y Dios lo visitó. Voy a cerrar con 2, ojalá 3 historias que son tan reales. Porque quiero que sepas algo, iglesia. El Dios de Josué es tu Dios y es mi Dios. Es el Dios de los siglos, es eterno. El eterno no tiene tiempo, no tiene reloj. Una mujer con su esposo se van de últimas vacaciones, entre comillas, a Jamaica, porque ellos ya estaban siendo misioneros hacia el África. Y en el último día, que ya venían de regreso hacia los Estados Unidos, son de Texas, y ellos iban como misioneros a África. El esposo le dice, mira, yo quiero ir a hacer buceo en una laguna azul que hay en Jamaica. Entonces la esposa le dijo, no, yo me quedo comiéndome mi sándwich, vos bucea y te veo y después nos vamos para el aeropuerto. Lo voy a hacer 15 minutos, quiero bucear en el lugar. Entraba, salía, buceaba, la mujer comiendo su sándwich. De repente, el hombre no salió más de la laguna azul. Media hora, 45 minutos que se hizo, le faltó el aire. Era el 10 de septiembre un día antes, previo a las Torres Gemelas. La mujer llama a los responsables del turismo de Jamaica, van y buscan y por un día entero no lo encuentran. El día después, que era el 11 de septiembre, el día del ataque de las Torres Gemelas, encuentran al hombre ahogado. Era una corriente de agua que tenía salida al mar y lo encuentran en el mar. Ella va a la morgue, ve a su esposo, lo reconoce, sí, está muerto. Se va al cuarto de hotel. La siguiente semana salían para África. No puede regresarse a los Estados Unidos porque por los siguientes 6 días, 8 días, los cielos de Estados Unidos están cerrados por los ataques de las Torres Gemelas. Y ella en ese cuarto de hotel, en la horrenda soledad y oscuridad de su dolor, le dice, Dios, tú sabes el propósito, hacia dónde íbamos la otra semana, si me he de ir sola, háblamelo, porque me faltaron las fuerzas, aquí estoy derribada. Solo te pido que mandes a alguien que me consuele, que me abrace y que me diga que tú estás conmigo. No había terminado de decir eso y tocaron la puerta de su hotel. Era la mucama que arregla los cuartos. La abrazó, oró por ella y le dijo, Dios está contigo. Dios camina contigo. No va a ser fácil, pero Dios está contigo. La mujer entendió que en medio de su muralla que no podía derribar, porque estaba ahí al frente, tenía un dolor. Dios estaba con ella. No vio, hermanos, abajo lo que estaba pasando. Alzó sus ojos al cielo y se dio cuenta que su socorro venía de Jehová. Pablo y Silas, apresados en ¿dónde fue que fueron apresados Pablo y Silas? En Filipos. Dice la Biblia que los metieron al hoyo más profundo de los calabozos de ese lugar. ¿Qué hacía Pablo y Silas en Filipos? ¿Lloraban? ¿Se quejaban? Cantaban a Dios, y cantándole a Dios en medio de su dificultad, predicando el evangelio, hubo un terremoto, se abrieron las puertas, cayeron los cepos, los grilletes, y se abrieron las puertas y ellos fueron liberados. ¿Veía Pablo y Silas sus murallas, sus paredes, sus prisiones, o alzaron sus ojos al cielo y vieron a Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer tú esta mañana? Tamara Trapp vio a Dios en Jamaica y le pidió a Dios un milagro y Dios se lo dio.
¿qué vas a hacer tú? Josué tenía un desafío que humanamente no podía vencer. Era nuevo para él, era algo nuevo a pesar de ser un hombre de guerra. Pero ¿qué fue lo que sostuvo a Josué, iglesia, en el momento de ver unas murallas tan impenetrables, tan imposibles? Su convicción de que Dios era Dios. Dios hubiera sido capaz de redimir a Jericó como redimió a Rahab, pero el pueblo era pecador, el pueblo no se arrepintió. Rahab se arrepintió y Dios la salvó. Esa es nuestra historia. Pero tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. No nos sirven las emociones, no nos sirven las experiencias, no nos sirve aún la plata que podamos tener en el bolsillo. Nos sirve la buena mano de Dios y la gracia de Dios sobre nosotros para desbaratar muros y para romper cerrojos y hacernos caminar en caminos escarpados como caminos planos. Eso hizo con Josué. Pero ¿cuál fue el éxito de Josué? Antes de conquistar Jericó, antes de conquistar la tierra prometida, conquistó su corazón para Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí viene el entonces, harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Todo te saldrá bien. Ese fue el lema de Moisés. Ese debería ser el lema de nosotros, iglesia. Ese debería ser el momento, iglesia. Porque los muros van a aparecer, porque los gigantes van a aparecer, porque las Jezabeles van a aparecer, porque los inicuos como el imperio romano y el mismo Herodes y Salomé se van a poner frente a ti. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá hacer frente. Y entonces vamos a hacer lo que Josué hizo. Adoró. Postró su rostro en tierra, pegó su rostro a la tierra y adoró. Y luego, en reverencia, preguntó: ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer, príncipe? Le dice un nivel más: quítate el calzado de tus pies, porque estás entrando a la santidad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a quitarnos el calzado de la irreverencia, el calzado de la religión que a veces pesa sobre el espíritu, y que entremos con toda libertad y con toda confianza al Santísimo de Dios, no de lejos, de cerca, por la sangre del Cordero. Amén.